El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos como todos los miércoles en punto de las 6:30 de la tarde en Hablemos de Justicia. Recuerden que es un programa del Poder Judicial del Estado en este esfuerzo por llevar a ustedes la cultura de la legalidad y sobre todo de compartir temas de su interés. Agradecemos que nos sintonicen a través de la radio Sud California. Estamos totalmente en vivo por toda la geografía estatal. Y también queremos saludar a quienes nos escuchan a través de nuestra página de Facebook, que pueden encontrar como Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Los saluda la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial, y como todos los miércoles para mí es muy grato presentarles a mi compañera, la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Ella es consejera del Consejo de la Judicatura del Estado. Muy buenas tardes, licenciada. Hola, muy buenas tardes, licenciada Livia. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión, a través de radio 99.1 FM y el 1050 AM. Este espacio lo estaremos compartiendo con todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Asimismo, me gustaría comentarles que en este momento el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, y si desean contactarnos, nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticia@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En esos correos pueden hacernos llegar sus preguntas o bien darnos algunas propuestas sobre temas que sean de su interés. El día de hoy tenemos un tema que seguro les va a interesar. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Qué pasa con los herederos? Pero sobre todo, ¿qué pasa cuando no dejas testamento? Entonces, nuestro tema del día de hoy es juicio sucesorio intestamentario, y para ello tenemos a una jueza con mucha experiencia en el tema. Ella es la licenciada María Cecilia García Mesa, titular del Juzgado Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Buenas tardes y bienvenida a su programa Hablemos de Justicia. Muchas gracias por invitarme. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Jueza Cecilia, bienvenida a nuestro programa. Un gusto tenerla aquí y que haya aceptado esta invitación a esta entrevista. Bueno, para adentrarnos en el tema, porque el tiempo se nos va volando, nos gustaría que nos compartiera, jueza, en relación a el tema, como bien lo comenta la licenciada Livia, para que entiendan las personas en qué momento se puede promover un juicio intestamentario. Mira, licenciada, antes de señalar, ¿verdad?, en qué caso se promueve este juicio, déjame decirte que es materia o finalidad de este procedimiento del juicio sucesorio intestamentario el reconocimiento de herederos y la adjudicación y entrega de bienes hereditarios cuando no hay un testamento. Ahora bien, hablar de un juicio sucesorio es hablar de una herencia que haya dejado una persona. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil con relación a una herencia? Te lo digo textual, dice nuestro Código Civil: herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque la persona haya fallecido, el patrimonio que haya formado se pierde cuando ésta fallece. Definitivamente que no. Esta herencia, estos bienes, este patrimonio que haya conformado durante su vida se difiere, dice la ley. En este caso, se transmite. ¿Cómo se va a transmitir? ¿Cómo se van a transmitir esos bienes? Bueno, una de las formas en que se van a transmitir es por la voluntad de la misma persona. En este caso es cuando esta persona hace un testamento, que ha decidido, ¿verdad?, en vida establecer o dejar su voluntad plasmada en un testamento para que todos los bienes que haya
adquirido durante su vida pasen al patrimonio de la persona que él elija. Pero ¿qué pasa cuando no se hace un testamento? ¿Qué pasa con todos esos bienes, con todos esos derechos o con esas obligaciones que inclusive haya adquirido? Porque también una herencia no nada más está conformada por bienes y por derechos, también por obligaciones. Puede haber créditos en contra de esta persona, puede haber alguna pensión alimenticia que estuviera otorgando. ¿Qué pasa con eso? Las obligaciones tampoco se extinguen. Claro que respecto de estas obligaciones, pues va a responder lo que es el caudal hereditario, ¿sí? Entonces, como ya dije, ¿verdad? Una de las formas en que se va a transmitir la herencia es por la voluntad de la persona mediante el testamento, pero cuando no hay un testamento, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí la transmisión de los bienes va a ser por disposición de la ley. En este caso se abre lo que se llama sucesión legítima. Los bienes van a pasar a los parientes consanguíneos o a la cónyuge en su caso, que conforme a la ley, que conforme lo determine la ley. Ahora, ¿en qué caso se abre esta herencia legítima, verdad? Por intestado. Bueno, esto sucede cuando ya lo dijimos y lo repetimos, cuando no hay testamento. Ahora, también puede haber un testamento, pero si ese testamento se declaró nulo o inválido por alguna razón, bueno, entonces se abre también la sucesión intestamentaria. Otro caso también es cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. Sí, que por ejemplo el testador tenía 10 bienes, pero nada más dispuso en su testamento respecto de 5. En ese caso se abre la sucesión intestada por esos bienes de los que no dispuso. Ahora, ¿qué importancia tiene que haya que se promueva un juicio sucesorio intestamentario? Definitivamente, cuando fallece la persona, no se promueve en forma inmediata un juicio ni testamentario ni intestado, ¿verdad? Hay personas que pueden pasar muchos años y no promueven los juicios por diversas razones, a veces por cuestiones económicas, a veces por cuestiones sentimentales, en fin. Podemos dejar pasar muchos años y no promover una sucesión intestamentaria, pero eso no quiere decir que vaya a prescribir ese derecho para promover el juicio. Pueden pasar 10, 20, 30 años y si los herederos deciden hasta entonces promover ese juicio intestado para obtener un reconocimiento de herederos, lo pueden hacer. Pero ¿qué importancia tiene hacerlo con oportunidad? Bueno, que la sucesión intestada va a tener un representante legal, que es el albacea. Y ese representante va a salir en defensa de los bienes, porque ¿qué puede pasar? Bueno, sucede a veces que muere una persona y al tiempo alguien invadió alguna propiedad de esa persona que falleció. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, habría que tal vez presentar una denuncia, habría tal vez que presentar una demanda, pero ¿quién lo va a hacer? ¿La esposa, el hijo? Bueno, se van a topar con el hecho de que les digan, no, tiene que venir el representante de la sucesión. Entonces no debemos esperar hasta que eso suceda. Los familiares, los herederos tienen que estar preparados en ese sentido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tuvo créditos esa persona, si fue demandada en un juicio? Bueno, hay que nombrar un representante legal para que conteste esa demanda y defienda el patrimonio de la sucesión intestamentaria, ¿sí? Ahora, es más fácil que se logren inclusive consensos a la hora de que se repartan los bienes cuando no se deja pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces todos los herederos pues viven en la casa familiar o viven en la ciudad o simplemente todavía viven los herederos. Es más fácil comunicarse entre sí. Y es más fácil comunicarse, notificarse, ponerse de acuerdo para que se repartan esos derechos una vez que ya han sido reconocidos por el juez. Y también hay que considerar que los bienes no se van a adquirir, los bienes hereditarios no se van a adquirir en forma automática, ¿sí? O sea, muchas veces las personas piensan que, bueno, ya como pasaron 10 años, 20 años que murió el autor de la sucesión, los bienes se van a adquirir, van a prescribir a favor de uno, que en automático, bueno, pues yo he vivido aquí toda mi vida, la casa yo creo que ya me pertenece, ya no tengo que promover ningún juicio. No, los bienes siguen a nombre del autor de la sucesión. ¿Qué tal si necesitan
vender alguna propiedad por alguna cuestión de salud, que tienen que disponer de los bienes, no pueden hacerlo si no han promovido para ello la sucesión intestamentaria, si no tienen la designación de una albacea que represente esa sucesión. Entonces, por eso es muy importante que si no hay un testamento que se hubiera otorgado por el autor de la sucesión, pues ahora sí que en un tiempo oportuno se promueva la sucesión intestada. ¿Este albacea puede ser elegido por los mismos familiares? Por ¿O supuesto. el juez lo designa? El albacea lo designa el juez, pero a propuesta, a elección de los mismos herederos. Solamente que no haya un acuerdo, entonces el juez decide quién va a ser el albacea. Puede ser un heredero. Sí, en la mayoría de los casos es uno de los herederos. Es un poco probable que se designe una tercera persona, porque una tercera persona tendría que otorgar una fianza y difícilmente un tercero se va a comprometer con una fianza y difícilmente se va a brindar también la confianza a un tercero sin el otorgamiento de ella para representar a la sucesión. Y la ley establece esa preferencia a los herederos, a cualquiera de ellos, al que designe la mayoría para que represente a la sucesión. ¿No prescribe el término para promover ese juicio? No prescribe. Lo que sí prescribe es la acción para solicitar la herencia. Cuando ya se hizo el reconocimiento de herederos y alguien quedó fuera, entonces sí, ahí sí prescribe la acción, no la acción hereditaria, la acción de petición de herencia se le llama. Okay. Entonces si tiene 10 años, el heredero que no fue reconocido, que se enteró mucho tiempo después de que se había promovido esa herencia y si se cree él con derechos, ya no puede solicitar una nueva declaración de herederos. En este caso, lo que tiene que hacer es promover un juicio en contra de la sucesión por conducto de su albacea para que se le reconozcan sus derechos y pueda ser declarado también heredero. Sí, pero para ello sí ya hay un término de prescripción. Pero mientras tanto, si en 30, 40 años no se promovió la sucesión intestada, se puede promover. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué juez es competente para conocer de estos juicios? Bueno, por materia, el juez competente es el juez de lo familiar. En los partidos judiciales, en donde tenemos un jueces mixtos, son los jueces mixtos los que tienen competencia. Y en tratándose de la competencia territorial, es aquel juez, es en donde tuvo su último domicilio el finado. Y cuando no se define el domicilio, cuando no está definido el último domicilio que haya tenido, es el domicilio en donde se ubiquen los bienes hereditarios. Y en el caso de que eso tampoco se esté definido, pues el domicilio en donde falleció la persona. Sí, pero en primer lugar y en la mayor parte de los casos, la competencia es para el juez del lugar en donde tuvo su último domicilio. De hecho, cuando se promueve el juicio intestamentario, si la persona que promueve no menciona cuál fue el último domicilio, se le requiere para ese efecto, porque es para determinar precisamente si el juez que está conociendo o que va a conocer es el competente para conocer del mismo. Muy bien. ¿Quiénes pueden promover estos juicios? Bueno, estos juicios los puede promover cualquier pariente consanguíneo o cónyuge, pero cualquier pariente consanguíneo que se crea con derecho a la herencia. Bien, yo creo que retomamos la pregunta al regresar. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, esto es Hablemos de Justicia. Estamos con la jueza María Cecilia García Mesa, titular del Juzgado Segundo Civil, hablando acerca del juicio sucesorio intestamentario. Por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28. Llámenos, háganos sus preguntas. Aproveche que estamos con una jueza con mucha experiencia en el tema. Y además de que puede también contactarnos a través de nuestros correos electrónicos, hablemosdejusticia@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Bueno, continuamos con la pregunta que quedó sin responder en relación a que quiénes pueden promover esta clase de juicios. Bueno, como les decía hace un momentito,
Pueden promover esta clase de juicio los parientes consanguíneos que se crean con derecho a la herencia, que pueden ser en un momento dado pues los hijos, los nietos, los sobrinos, los parientes colaterales, y también aquel que tenga un interés jurídico, un interés legítimo para ello. Por ejemplo, puede ser algún acreedor que haya tenido el finado, también puede en un momento dado incitar al órgano jurisdiccional para la apertura de la sucesión intestada. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que si lo promueve el sobrino, el hermano, el nieto, por ejemplo, vaya a ser declarado heredero. Eso ya se resuelve precisamente por el juez de lo familiar con base en el derecho, con base en lo que establece la ley, por cuanto a aquellos que tienen derecho a heredar. ¿Quiénes heredan o pueden heredar en un trámite intestamentario? Bueno, la ley es textual en ese sentido y es muy clara. Nos dice el Código Civil que tienen derecho a heredar por sucesión legítima, dice, los descendientes, el cónyuge, ascendientes, parientes colaterales hasta dentro del 4º grado, la concubina o el concubinario, en los casos que al efecto establece la ley. Si vemos este artículo 1505 nos dice que los descendientes, ¿qué quiere decir esto? Que no nada más los hijos, ¿verdad? Que no nada más los hijos, pueden ser los nietos, pueden ser los bisnietos, los tataranietos, ¿sí? Y establece también en segundo lugar al cónyuge y en tercer lugar a los ascendientes. Ya después vienen los parientes colaterales. En este caso, la preferencia en la herencia es para los hijos y la cónyuge. Sí, ya después vienen, si por ejemplo se trata de una persona soltera que no tuvo, que nunca se casó, que no tiene hijos, ahí ya el derecho a heredar es el de los padres o los abuelos. Pero en el caso de que no haya ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge, vaya, ni siquiera concubina, ahí los que heredan son los parientes colaterales. ¿Sí? ¿Y quiénes están obligados a aceptar la herencia en un trámite intestamentario? Bueno, miren, aquí no hay obligación de aceptar una herencia, ¿sí? La ley sí establece quiénes tienen derecho a heredar, pero ello no quiere decir que estén obligados, ¿sí? Lo que sí pueden hacer es en un momento dado es repudiar a su derecho hereditario si no les interesa, pero esa repudiación o cesión de derechos tiene que ser expresa. Ahora, la aceptación de una herencia sí puede ser tácita. Yo puedo ser llamado a una sucesión testamentaria como posible heredera si ya mis documentos, mi acta de nacimiento ya esté dentro del expediente, dentro del trámite, aun cuando yo no haya comparecido, pero ya se me mencionó, se allegó mi acta de nacimiento que acredita mi entroncamiento, bueno, el juez me va a declarar heredera, si así corresponde, porque hay una aceptación tácita de mi parte. Sin embargo, cuando yo no quiero la herencia, porque yo no me interesa, quiero que la herencia se reparta que sea de mi mamá, por ejemplo, que sea de mis hermanos, yo tengo que hacer una repudiación expresa. Pero lo que procede aquí en este caso, o el efecto de esto, es que la herencia, más bien a cada uno de los herederos que queden, se les va a agrandar su porción. Ahora, si yo quiero beneficiar a alguno de mis hermanos, por ejemplo, que también puedan ser herederos, bueno, yo hago, ¿verdad?, una cesión expresa de mis derechos a favor de alguno de ellos. Pero no estamos obligados a aceptar la herencia. Muy bien. Sí, ¿qué se requiere para promover estos juicios? Bueno, aquí al iniciar el trámite, lo que se requiere primordialmente, obviamente, pues es exhibir el acta de defunción del autor de la sucesión, las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, si es del cónyuge, para acreditar precisamente el entroncamiento. Cuando la promoción del juicio intestamentario, cuando la denuncia del juicio intestamentario la hacen, por ejemplo, un pariente colateral o uno de los nietos, bueno, tienen que exhibir las actas correspondientes para que se determine precisamente ese parentesco. Sí, porque hoy en día, si ustedes se dan cuenta, las actas de nacimiento nada más vienen con el nombre de los padres, ya no vienen los abuelos. Entonces, si yo comparezco a una sucesión intestamentaria pretendiendo acreditar mi entroncamiento y mi derecho a la herencia con un acta de nacimiento, pero
como nieto, como nieta, bueno, tengo también que anexar el acta de nacimiento de aparte de mi acta de nacimiento, la de mis padres, para que se pueda establecer precisamente ese entroncamiento con el finado. Lo mismo sucede con los parientes colaterales. Sí, si murió X persona y es un hermano o un sobrino el que va a reclamar la herencia, bueno, tiene que acreditar con las actas correspondientes ese entroncamiento. Sí, la base de ese procedimiento es el acta de defunción y las actas del registro civil correspondientes. Esa es la documentación que se tiene que allegar. Muy bien. ¿Qué y cuáles son las etapas durante este juicio? Bueno, en esta clase de juicio se llevan 4 etapas o 4 secciones. La primera se llama de sucesión. En ella es cuando se va a promover la denuncia del intestado. Sí, cuando se va a promover la denuncia del intestado, y es en donde se va a hacer el trámite correspondiente hasta lograr ese reconocimiento de herederos. Y finalmente, cuando se haga esta declaración, se va a hacer la designación de albacea, que es la primera sección y la más importante. Ya las restantes secciones se pueden dejar para más adelante, cuando la persona, si no urge, ¿verdad?, el trámite, concluir el trámite, puede en un momento dado dejar pendiente las demás secciones, pero la primera es muy importante porque es cuando se hace el reconocimiento de herederos y se designa albacea. La sucesión ya tiene representante, ya puede en un momento dado, ¿verdad?, defender los bienes hereditarios en caso de que sea necesario. ¿Sí? La segunda sección se llama de inventarios y avalúos, la tercera es de cuentas y administración, y la última es en donde se presenta el proyecto de partición y adjudicación. La tercera de las secciones a veces se puede omitir porque a veces no hay necesidad de hacer cuentas de administración porque no hay cuentas que rendir, pero pues todas ellas son muy importantes, ¿verdad? Hay veces que el recurso económico de las personas, pues ahora sí que no les permite costear todas de junto. ¿Por qué? Porque al promover los inventarios y avalúos, pues hay que pagar un perito para que haga esos avalúos, hay que pagar impuestos prediales, y cuando ya se tiene una adjudicación, bueno, pues hay que mandar expediente al notario para que formalice la escrituración o la adjudicación correspondiente, y pues también es otro costo que muchas personas a veces no pueden costear. Entonces tampoco, ¿verdad?, es obligatorio que terminada una sección o una etapa sigan con la segunda, la tercera y la última, que obviamente es obligación del albacea ya cuando está designado seguir, aperturar, promover las subsecuentes secciones para que el trámite intestamentario concluya con la partición y adjudicación de bienes. Muy bien. ¿Cuánto se lleva este trámite intestamentario? Es muy relativo, todo depende, ¿verdad?, de cómo lo promuevan, porque si lo promueve un solo heredero y son 10, imagínate, van a esperar a que se notifique a todos, a que lleguen los oficios de notarías y del registro público de la propiedad. Si, por ejemplo, no están localizables los herederos o no se sabe de su domicilio, pues hay que publicar edictos, entonces a veces se puede llevar mucho tiempo, pero cuando todos los herederos firman todos los escritos desde un principio, la denuncia del intestado, haciéndose sabedores o promoviendo todos juntos, cuando firman el inventario y avalúo todos juntos, el juez lo aprueba de plano. Cuando dice no hay cuentas que rendir, bueno, pues ya se omite esa parte, y cuando todos firman el proyecto de adjudicación, pues imagínate, concluye un trámite, puede concluir, te puedo decir que en aproximadamente unos 6 meses, pero también hay juicios que han tardado años porque los herederos no se ponen de acuerdo. Entonces, pues por eso te comento, licenciada, que es muy relativo, ¿verdad?, del tiempo que puede durar un juicio. Es dependiendo del interés, ¿verdad?, que se tenga para promoverlo y para concluirlo a la brevedad. Pero el consenso, el acuerdo de los herederos es muy importante para que se concluyan este tipo de juicios, porque también hay muchas incidencias. Cuando no hay acuerdo se dan muchas incidencias que van poniendo trabas al procedimiento y que hacen que los asuntos se alarguen inclusive por años. Imagínate tú en un conflicto y que pasen años y más, y a lo mejor ni les toca disfrutar, ¿no?, en los bienes que tienen derecho. Me gustaría que me comentara, los herederos que no hayan sido reconocidos en un juicio intestamentario, ¿pueden reclamar la parte?
de la herencia? Sí, como lo comentaba en un principio, cuando ya se hizo el reconocimiento de herederos y quedaron fuera algunos de ellos, pueden promover el juicio de petición de herencia y se les reconoce su derecho y se incorporan, ¿verdad?, al juicio sucesorio como cualquier otro heredero. Muy bien. Pues, ¿qué crees, pues? Se nos acabó el tiempo, fue muy rápido, es un muy interesante tema, fue un gusto tenerla con nosotros, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Un verdadero gusto haberla tenido con nosotros, pues a María Cecilia García Mesa, titular del Juzgado Segundo Civil. Gracias. Soy la licenciada Livia Vázquez y gracias a ustedes que nos acompañaron una semana más en su programa Hablemos de Justicia. No nos despedimos sin antes recordarles que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Licenciada. Muchísimas gracias. Gracias a ambas, gracias a los radioescuchas. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y fue un gusto estar con ustedes. Muy buenas. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.